Ahora hablemos de otro de los arquetipos clave, que es la cuaternidad. El arquetipo de la cuaternidad es el que corresponde a los juicios de totalidad. Nuestra comprensión del mundo como un todo se comprende a partir de estas imágenes. Se trata del espacio, es un arquetipo espacial. Por ejemplo, los 4 puntos cardinales, 4 colores, 4 elementos, 4 estaciones, 4 castas de la India, 4 caminos de evolución espiritual, todo parece orientado y ordenado por ese número. Pero la cuaternidad no es regular, sino que se va a presentar en un grupo de 3 más 1. Por ejemplo, en las imágenes que usa Jung, tenemos el símbolo de los 4 evangelistas. Mateo es simbolizado como un ángel, ya que su evangelio comienza con la genealogía de Jesús. Lucas con un buey, porque su evangelio comienza con Zacarías, esposo de Isabel, que ofrece un sacrificio a Dios. Marcos es un león, pues su evangelio comienza con la figura de Juan el Bautista. Y Juan es un águila porque habla de Dios que quita las tinieblas del mundo, así como las águilas vuelan cerca del sol sin cegarse. En el Tahuantinsuyo, en el antiguo Perú, el mundo se dividía en 4 regiones: el Chichanisuyo en rojo, el Antinsuyo en verde, el Continsuyo en amarillo y el Collasuyo en azul. Estas formaban el imperio inca. También tenemos la chacana o la cruz de los 4 pasos, que simboliza la unión entre el mundo inferior y el superior. Es decir, nos está hablando de funciones conscientes e inconscientes que se integran y forman la individuación, una sola cosa. Luego tendremos el mandala, y el mandala es el arquetipo del sí mismo. Lo he escrito ahí en sánscrito, si mal no recuerdo. Es un diseño geométrico que contiene el universo y es el antídoto para un estado caótico. Es una imagen arquetípica que representa la totalidad del alma humana expresada en un mito. La divinidad que se encuentra en el hombre se expresa en el arquetipo del sí mismo o en el self. Es el vínculo entre lo humano y lo divino. En el Tíbet se le llama Kilkor y significa círculo sagrado o centro sagrado y sus alrededores. Cuando Jung habla del mandala como el arquetipo del self, lo considera como un símbolo de origen o de orden que funciona como un modelo 3D de la psique, de la totalidad. Este modelo suele aparecer en personas que tienen periodos de desorientación o de reordenamiento psíquico, puesto que expulsan el desorden a través de ese círculo y lo establecen como algo que los protege. El mandala representa a la conciencia como un punto, pero el trabajo de vivir esa experiencia no es solo intelectual, sino que va a requerir que nosotros comprendamos ese símbolo. El círculo, por su parte, es opuesto a lo cuadrado. De esta forma, lo negativo se opone a lo positivo. La rueda significa rotación, por lo que se entiende como un círculo y un centro, un punto. También establece una relación con el zodiaco. Otra de las formas por las que Jung nos va a hablar del self es a partir de lo propuesto por los gnósticos en el punto euclidiano. Esto por sus semejanzas con la mónada invisible, armónica y sin mezcla. Asimismo, el punto corresponde a la simbología alquímica de la sustancia arcana, que significa la pureza de la esencia, lo mínimo, un punto de oro o un punto de sal. El dibujo del mandala permite observar la transformación psíquica de un individuo, puesto que al ser un diagrama es símbolo de ese mismo individuo y lo obliga a expresar sus cualidades interiores y a mostrar su situación. El mandala puede ser también una flor o una rueda y suele conectarse con la cuaternidad. Son analogías de nuestra interioridad como punto entre lo consciente y lo inconsciente, como plena totalidad. En ocasiones se realizan terapias con mandalas. Señalan, cuando le piden a las personas que hagan estos dibujos,
les señalan que desarrollen la experiencia o su propia experiencia, su experiencia de totalidad. Así que los van a construir a partir de su experiencia vital. Van a revelar entonces cómo las personas entienden el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo. Pero ese mundo debe ser experimentado desde el interior y no desde el exterior. En algunos casos, cuando se le pide a algunos pacientes que representen su pasado, su presente y su futuro, suelen dividir el círculo en 3 o más partes, y esto va a permitir comprender ciertos conflictos internos. Los japoneses, por ejemplo, lo llaman Enso, y eso significa vaciedad, plenitud, integridad y armonía. El Enso se realiza mediante la técnica del sumie o pintura de tinta y tiene un significado religioso para el budismo zen, ya que representa el entendimiento de nuestro ser. Es pintado a mano con un pincel en un solo trazo y debe reflejar la mente del pintor, su interioridad libre de pensamientos y de intención. Por tanto, nunca son perfectos, pero sí representan al yo que busca vaciarse de sí mismo. Reflejan el cielo y la tierra, el ir y venir, las estaciones. En el círculo encontramos la iluminación. Así es como el alma se expresa en un trazo, también lo puede hacer desde el color, desde los símbolos y las formas. Las imágenes complejas expresan realidades escondidas. Cuando el mandala surge de nuestra imaginación, es decir, que no rellenamos un mandala que hemos visto en alguna parte, sino que lo construimos desde cero, se va a transformar en un diseño único, con símbolos y significantes para el creador. Y está contando la historia de nuestra interioridad. Cuando realizas ese dibujo, es importante hacerse preguntas, como por ejemplo, ¿qué sentimientos surgen al hacer el dibujo? ¿Y qué sentimientos surgen al emplear algunos colores? ¿Qué significa hoy este color o símbolo? ¿Cómo fue realizado? ¿Con calma o deprisa? ¿Con fuerza o débilmente? ¿Con caos o con orden? ¿Cómo actúas ante un error? ¿Cuál fue la parte más difícil? ¿Es simétrico o es asimétrico? ¿Cómo lo construyes? ¿Hay números? ¿Es repetido? ¿Hay elementos que flotan o todos los elementos están conectados? Todo eso habría que preguntárselo a la hora de hacer un mandala. Otros arquetipos clave serían aquellos que se relacionan directamente con la estructura literaria y que son tratados en textos como El Camino del Héroe de Joseph Campbell, que hemos visto un poco en la clase 1 cuando hablamos de la individuación. El héroe que representa el yo y todos de alguna manera somos el héroe. Si nuestra vida fuera una película, ustedes serían el protagonista de su vida, no serían un personaje secundario. El mago, el sabio, representa la sabiduría que anhela conquistar el héroe. Lo ayuda y generalmente se muere cuando el héroe ya no lo necesita. El niño, que representa la inocencia. La doncella representa lo femenino como debilidad, como necesidad de ser rescatado. Y el embaucador representa al antagonista, es el enemigo del héroe y está dispuesto a todo para impedir la individuación del héroe. También podríamos agregar otros arquetipos clave que les diré en el siguiente video.